Bueno, los chilenos, atención, que están endeudados, pueden deber cifras que superan el 1.000.000 de pesos, lo que causa preocupación entre los expertos, puesto que esta situación podría agudizarse para 2023 con la inflación y una posible recesión. Posible porque todavía no se ha establecido, pero algunos dicen que va sí o sí. De acuerdo al último informe de deuda morosa, entre los meses de julio y septiembre, la cifra de deudores alcanzó los 4.115.337 personas. Y de acuerdo al último informe de deuda morosa, entre los meses de julio y septiembre, la cifra de deudores alcanzó los 4.115.000, justamente esa cifra que les estamos diciendo. Y es importante también que las personas morosas afirman que la inflación en Chile y el aumento exponencial de los precios en los alimentos y también en los servicios básicos les han obligado a solicitar préstamos y el constante uso de sus tarjetas de crédito. Es decir, no solo tienen que recurrir a sus ahorros, sino que también a la tarjeta de crédito, por ejemplo, para consumir productos esenciales. No estamos hablando de lo que siempre hemos dicho acá, el pasaje, las vacaciones, un lujo, un refrigerador nuevo, sino que estamos hablando de elementos necesarios para el subsistir, los alimentos, los productos de limpieza, el combustible para algunos, justo que estamos hablando aquí del tema con los camioneros justamente, y este acuerdo de 4 meses con el precio de los combustibles congelados, lo cual sí va a ser una ayuda, pero también a qué costo. Se había hablado que, por ejemplo, el costo de congelar durante 6 meses era similar, incluso más grande que el de salud para un año entero aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre cómo organizar los gastos a esta altura del año. Vamos a tomar contacto con Patricio Gana, contador y director ejecutivo de AK Contadores. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches y un saludo a todos en sus casas. Perfecto. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero es preguntarle qué es lo que está influyendo, decíamos un poco en la introducción, pero saber desde la perspectiva de usted, ¿qué es lo que está influyendo en el endeudamiento de los chilenos hoy en día? Bueno, es indudable de que los ingresos de los chilenos se están viendo poco a poco afectados, principalmente por el poder adquisitivo que van teniendo los sueldos. Los sueldos cada vez alcanzan para comprar menos cosas y eso va a hacer que, se está notando, por supuesto, de acuerdo a este informe, de que la morosidad empieza a aumentar. Sin embargo, Pablo, quiero sí establecer un panorama un poquito más amplio, porque a veces cuando uno mira respecto de la medición anterior se ve como negativo. Subieron un poco más de 100.000 los morosos, en fin. Pero la verdad es que todavía la economía chilena está resistiendo bastante bien, Exacto. puesto que tenemos indicadores mejores, por ejemplo, que el 2020, Ya, es mejores que el 2018, por ejemplo. Entonces, o exactamente. estamos en niveles similares del 2018. Entonces, no estamos en un punto grave, grave, grave. Eso también tenemos que señalarlo. Ya, eso es súper importante. Y hemos hablado también con varios economistas aquí y todos sí tienen de acuerdo en algo, que sí estamos en un mejor momento de lo que pensábamos que íbamos a estar a esta altura del año. Muchos dicen que incluso nos ayudaría a sortear antes de mejor manera la recesión que se viene para 2023. Pero usted también lo decía, son 100.000 personas que han aumentado su deuda. Y ahí también es importante, la deuda finalmente, ¿es que aumenta la deuda que tienen o aumenta la morosidad? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día en Chile finalmente? ¿Hay más deudores o hay más Sí, morosos? claro, qué buen punto. Fíjate que han aumentado los morosos, sin embargo, la deuda promedio también, si la comparamos, por ejemplo, con el 2020, es menor. Ya. O sea, hoy día estamos con una deuda morosa, claro, subió a 1.894.000, subió un poquito respecto a la emisión anterior, pero en el 2020 eran 2.400.000. Ya, Entonces, entonces, cuando miramos este estudio en un contexto más amplio, vemos que no es tan malo. exactamente, no, no es tan malo. Pero me llama la atención también esa reducción, podríamos decir, del monto. Los retiros, por ejemplo, se ha dicho constantemente que los retiros sí ayudaron, además de que ayudaron a aumentar la inflación en nuestro país, pero ayudaron a que muchos chilenos cumplieran con o las moras que tenían o tal vez para reducir ese endeudamiento. Hoy día tenemos un menor monto. Puede ser que ese monto, gran parte hoy día, y que tal vez sea lo preocupante, esté concentrado en la alimentación, por ejemplo, en elementos que no son de renovación lenta, sino que son de renovación más rápida, por ejemplo. La verdad es que el fuerte hoy día está en retail. Cerca de la mitad de la deuda es retail, es decir, son bienes de consumo principalmente. Ya, perfecto. En general, a nivel agregado, a nivel país, también hablando de montos de endeudamiento, si lo miramos a nivel macro, el 2020 estábamos con poco más de 11.000 millones de dólares de deuda y hoy día estamos en cifras cercanas a los 8.500. O sea,
son Una cifras reducción. bajas. Ahora, qué es lo que preocupa respecto a esto? Es que ya se nota una tendencia nuevamente al alza en la morosidad. Ojalá que la curva de crecimiento de esta alza sea no tan rápida, que se logre de alguna forma controlar para que la economía finalmente no se dañe y que las familias no sufran mucho, pero es inevitable que esta curva de morosidad va a ir en aumento por el momento económico que estamos viviendo, en el fondo, y que vamos a seguir viviendo en los próximos meses. Ahí viene un punto De muy alguna importante. forma, sí, Exacto. dime. Sí, no, es que justamente usted decía, se viene un proceso muy difícil en los próximos meses. Y usted dice, está aumentando esta deuda. A ver, ¿es tan preocupante el ritmo en el que está aumentando o la verdad es que es parte del fenómeno también de la alta inflación que hemos tenido y que sería constante? Hemos visto otras recesiones en veces anteriores. No habíamos visto una recesión que estuviese motivada con este escenario, este contexto es totalmente distinto. Pero es preocupante esa situación de que una deuda que está aumentando, tal vez una morosidad que incluso va a ir aumentando, con un contexto de recesión o la verdad es que estamos mejor parados que otros escenarios anteriores, no solo hablando de este. Yo creo que dentro de todo estamos bien parados, dentro de todo, dentro de esto negativo que se ve. Las morosidades aumentan efectivamente la cantidad de morosos. Parte de estos 110.000 morosos nuevos que entran al sistema lamentablemente van a pasar a ser, estadísticamente es así, van a pasar a ser parte de la morosidad sistémica que tiene el país, lamentablemente. Entonces tenemos que tratar que esa morosidad sistémica se quede en lo mínimo posible, poder ir manejándolo de alguna forma. Y para eso, por supuesto que son importantes eventualmente las ayudas estatales, en el sentido a veces de poder flexibilizar de alguna manera y que los bancos flexibilicen, entendiendo que estamos probablemente frente a una de las crisis más importantes que hemos vivido en los últimos 40 años, y más quizás. Entonces, flexibilizar así como lo hicimos en la pandemia, flexibilizar las condiciones. Es decir, si sabemos que estamos viviendo este momento económico, creo que nos falta trabajar desde ahora, no esperar que aumenten los morosos. Nos falta trabajar desde ahora para que las personas puedan postergar parte de esas cuotas y no caer en mora. Si la gente quiere pagar, la gente quiere pagar, el chileno en general le gusta pagar y es buen pagador porque sabe que si es buen pagador le vuelven a prestar dinero. Entonces, creo que la autoridad debiese gestionar ahora con los retail, porque el retail está obligado a castigarlo, si es su obligación, si no lo castiga, si no anuncia, si no publica esta morosidad, está incumpliendo la normativa. Entonces la autoridad la que tiene, de alguna forma, la obligación de facilitarle el camino a los chilenos, en el fondo, en un contexto muy complejo. Y por eso debiese existir nuevamente la posibilidad de postergar cuotas de créditos, de postergar cuotas de créditos hipotecarios. Imagínate, Pablo, que el próximo año van a haber personas que van a perder sus propiedades, gente que va a perder su casa por no poder pagar. Eso a mí, la verdad, no me parece razonable. En un país que quiere ir en vías del desarrollo, no corresponde. Entonces, ayudemos a esa gente, personas que probablemente van a estar 6, 8 o más meses, que no les arrebaten sus casas. Ayudémoslos en este proceso. O sea, las autoridades, yo hago un llamado a las autoridades para que de alguna forma nos ayuden a pasar un 2023 en condiciones dignas y aceptables. Ahí, Patricio, ¿cuál sería entonces la mejor alternativa? ¿La no publicación de esas deudas? Porque había una ley de no más DICOM que justamente había avanzado durante el último tiempo para no publicar esas deudas y que las deudas que estuviesen publicadas se borraran de esa publicación. Ojo, para que dejarlo claro para las personas que nos ven, no es que la deuda se elimine y usted quede sin ninguna deuda. No, tiene que seguir pagándola, pero va a poder acceder a un crédito tal vez que sea mejor para poder pagar esa deuda o distintas otras alternativas porque no va a aparecer en la publicación de los morosos finalmente, en el boletín comercial. O la otra Sí, alternativa sería una repactación, digámoslo, subsidiada o auspiciada por el Estado, finalmente, que permita tener bajas tasas en esa repactación para que finalmente se pueda estirar la deuda. Y sí, uno puede estar ya no moroso, sino que adeudado en más tiempo, pero finalmente sería una conveniencia con el Estado intermediario. ya, yo te cuento mi punto de vista, la verdad ninguna de las dos, Ya, ninguna de las dos opciones ya, que te perfecto. dije. El Estado no, porque el Estado, la verdad es que los recursos del Estado, y eso como chilenos tenemos que meternos bien en la cabeza, los recursos del Estado son limitados, son Sí. de todos los chilenos y tenemos que saber cuidarlos lo mejor posible, eso es lo primero. Y no están para pagar deudas de nadie. Lo segundo es que no me gusta el borrar el DICOM, porque
cuando tú caes en mora en una situación como la que estamos viviendo y que se va a profundizar en los próximos meses, no debiese considerarse mora. O sea, debiésemos tener la facilidad de poder renegociar algunas cuotas, ¿me entiendes o no? En forma fácil, sin, Ya. sin, sin, Lo que sin ir pasa a es que comités ahí, especiales, Patricio, que las personas puedan optar con facilidad y que no se considere mora. lo que Y que pasa es que tampoco ahí, sea Patricio, hay un punto un importante. negociado, o sea, nuevamente, de las instituciones financieras, sino que se entienda que estamos viviendo un momento difícil y todos de alguna forma tenemos que cooperar como sociedad. Ahora, lo que pasa es que ahí sucede también algo, porque la mora o la deuda finalmente es algo que tiene el privado con el privado. Entonces, difícil que el Estado pueda intervenir en ese acuerdo privado sin justamente tener que pasar un monto de dinero, creo yo, porque justamente también hay una, y ahí volvemos a un debate constitucional, pero hay una constitución que defiende justamente la propiedad privada y está esa propiedad de la deuda. Entonces, ¿cómo lo podría hacer el Estado sin finalmente no intervenir en lo privado sin dinero, finalmente, sin tener que Sí, poner algo sí. de dinero? Lo que pasa es que se interviene de alguna forma, no es una intervención tan dura en el sentido de que no estamos interviniendo empresas ni nada de eso. ¿Ya? Lo que estamos haciendo de hecho es cuidar el sistema. Cuidemos el Perfecto, sistema. Yo ya. creo que hoy día el banco probablemente no quiere, y mira lo que te digo, el banco no quiere mandar a la gente a mora, no No le quiere conviene castigarlo porque tampoco. sabe que eventualmente pierde un cliente además, pero nos vamos a ver en una instancia en que la gente, quiera o no quiera, no va a poder pagar. Ese es el problema y de eso tenemos que hacernos cargo. Entonces, que el banco logre resguardar a ese cliente sin cobrar excesos porque el banco está obligado además a seguir un montón de procedimientos. Si el banco no demanda y no va a tribunales, no puede castigar, hay que hacer provisiones previas, es todo un procedimiento. Al banco le resulta tremendamente costoso. Exactamente. Entonces, claro, si logramos fácil, y los bancos concentran la mayor cantidad de deuda en monto. La mayor cantidad de deudores morosos son de retail. Entonces, ya entre los grandes retail y los bancos, probablemente vamos a tener cerca del 70% de los morosos que estamos conversando hoy día. ¿Me entiendes? Entonces, si nos vamos a eso, a esos números macros, la verdad es que podemos ayudar a las personas a que pasen un mejor 2023, porque las personas no se ven dañadas en este tránsito y los bancos, las instituciones y los retail siguen manteniendo a sus clientes y no tienen que mandar a empresas de cobranza ni seguir Exactamente. todos los procedimientos que tienen que Y ahí seguir. y hay un punto muy importante que es finalmente lo que usted decía, es mantener el sistema finalmente a perpetuidad para alargar tal vez un problema de hoy, puede ser una solución para mañana. Patricio Gana, contador Así es. y director ejecutivo de AK Contadores. Gracias por esta conversación aquí en Chilevisión Noticias. Encantado, muy buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches.